El siguiente protozoario del filo Mapicomplexa es el género Isospora belli. Si ustedes revisan ya en la literatura o en páginas web, lo pueden encontrar así tal cual como Isospora belli o también lo pueden encontrar como Cistoisospora. Cistoisospora belli. Cistoisospora belli o Isospora belli es un protozoario que vamos a encontrarlo en el humano como único hospedero, es decir, este no tendrá hospederos intermediarios. Lo que observamos ya en esta imagen pues son los oquistes eliminados que tienen una forma elipsoidal, ¿sí? Una forma elipsoidal. Y es una forma muy característica de este género. Inmediatamente nos damos cuenta que este es un oquiste inmaduro porque tiene un cuerpo plasmático, no hay división del mismo, y en este ya vemos una división de este cuerpo plasmático en dos esporoblastos y la formación de una pared de quitina para formar los esporoquistes. Este sería ya un oquiste maduro. Es decir, las personas van a eliminar a los oquistes en esta etapa, oquistes inmaduros. Y en el ambiente van a madurar. Y recordemos que este proceso de pasar de ser un oquiste inmaduro a un maduro, a esta fase, a esta etapa se le conoce como esporogonia. En el dentro del hospedero de las personas van a ocurrir la reproducción asexual en un primer momento. Y de esto en la parte de abajo alcanzamos a ver esta reproducción asexual. Si ustedes recuerdan, este mismo procedimiento que ocurrió en Plasmodium también ocurre en el epitelio intestinal ahora de nosotros. ¿Dónde se localiza? Bueno, se localiza en las células del epitelio intestinal, en el intestino delgado. Y si se dan cuenta, lo que se va a formar son esquizontes. Estos esquizontes van a dar origen a los merozoitos. ¿A quién les recuerda? Pues a esa etapa esquizogónica preeritrocítica o exoeritrocítica y a la esquizogonia eritrocítica. Es decir, lo único que cambia es el tipo de célula que va a afectar. Ese es el ciclo, esas son las etapas que tiene cualquier organismo de este filo Mapicomplexa, para que lo puedan asociar y sea más fácil para ustedes estudiarlo. Como ya describimos en la primera diapositiva, los oquistes eliminados en la materia fecal serán inmaduros, con el cuerpo plasmático y una doble pared. La forma será elipsoidal, ¿sí? U ovoidal. Aquí lo vemos. Y cuando se realizan las técnicas coproparasitoscópicas, en muchas ocasiones no son diagnosticados, porque los oquistes son prácticamente transparentes. Y si no cerramos esa práctica que les comento una y otra vez, de cerrar el paso de la luz para generar un contraste, en muchas ocasiones lo pasamos desapercibido y no lo diagnosticamos. El oquiste maduro, como lo vemos aquí, ya vamos a observar la diferenciación de dos esporoquistes y en el interior 4 esporozoitos. Los 4 esporozoitos tienen este tono amarillento y esta forma de arco, como lo vemos aquí. Así es como lo observaríamos en una imagen tomada de un microscopio compuesto. No se alcanzan a diferenciar tan nítidamente o claramente los esporozoitos, pero nos damos cuenta que ya hay una división. Eso quiere decir que este oquiste, al ser consumido, ya es infectivo inmediatamente. A diferencia del anterior, que cuando es consumido en forma inmadura no va a causar ningún daño. Dentro de las técnicas diagnósticas podemos utilizar técnicas como Faust para identificar los oquistes con esta forma y hemos dicho que el tono que tienen, que son prácticamente transparentes, lo hace muy difícil. Por lo tanto, podemos complementarlo una vez más con la técnica de Kinju para poderlos teñir a estos oquistes y sea más fácil para nosotros. Es decir, van a teñirse de un tono rojo, van a un tono muy intenso y al momento de ya de revisarlos, prácticamente cada punto de color rojo indicará que se trata de un oquiste y obviamente con la forma típica elipsoidal de Cistoisospora belli o de Isospora belli. El siguiente a revisar es Cryptosporidium parvum. Esto es también un apicomplejo y el tamaño de los oquistes son más pequeños todavía que los anteriores que hemos visto. Es decir, si se nos complicó en la práctica cuando revisamos a los arcodinos y vimos quistes
de amiba, bueno, esto es todavía más pequeño que eso. Cryptosporidium, sus hospederos pueden ser animales silvestres, animales domésticos, y el humano también puede haberse afectado por alguna especie. Por ejemplo, Parvum es una especie que va a afectar de manera especial a los humanos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? También en células, una vez más, en células del epitelio entérico y gástrico, incluso también en el epitelio respiratorio. Las fases de oquiste, a diferencia de los anteriores, los oquistes tendrán una forma esférica. Aquí lo vemos, aquí está el tamaño, de 4 a 6 micrómetros. Es muy pequeñito, y si era difícil encontrar oquistes de cistoisospora o de toxoplasma, bueno, imagínense ahora diagnosticar oquistes de Cryptosporidium con este tamaño. Fíjense bien, este oquiste es un oquiste inmaduro, como ya lo saben y ya son expertos en identificar oquistes inmaduros y maduros. Este oquiste, como lo vemos en el interior, vamos a encontrar el cuerpo plasmático y una doble pared. Y este ya sería un oquiste maduro. Si se dan cuenta, ya no se formó una pared alrededor de los esporozoitos. Inmediatamente este cuerpo plasmático se comenzó a diferenciar y formó la fase infectante, que son 4 esporozoitos. Hay que recordar que Cryptosporidium cobró mayor importancia cuando fue encontrado en personas con SIDA, con VIH. Y es que las personas afectadas por VIH tenían episodios diarreicos muy intensos y muchas de estas personas fallecían a causa de estas diarreas. En ese momento fue cuando encontraron a esas estructuras de menor tamaño, de 4 a 6 micrómetros, y se dieron cuenta y lo podían asociar a que este protozoario era el causante de las diarreas en esas personas. Los oquistes que elimina o que genera este género Cryptosporidium son de dos tipos. Los de tipo 1, cuando presentan una pared bastante gruesa, es decir, la pared se va a ver muy gruesa. Quizás esta pared se ve bastante gruesa, ¿sí? Estos serían los de tipo 1. Cuando la pared de los oquistes maduros es bastante gruesa. Esto les permitirá a estos oquistes de tipo 1 resistir las condiciones ambientales. Sin embargo, hay otros oquistes que presentan una pared muy delgada, ¿sí? La pared muy delgada son los de tipo 2. Esos están asociados con infecciones autoendógenas, es decir, las personas que se encuentran inmunocomprometidas o inmunodeprimidas van a eliminar este tipo de oquistes, los de tipo 2, los que tienen una pared muy delgada. Entonces, en Cryptosporidium tienen que recordar que se pueden generar dos tipos de oquistes, los que presentan una capa gruesa y los que presentan una capa muy delgada. Los de capa gruesa son más resistentes al ambiente, mientras los que tienen una capa muy delgadita son los de tipo 2 y son menos resistentes al ambiente. Pero cuando observemos este tipo de oquistes, los podemos asociar a que esta persona puede estar inmunocomprometida e incluso puede tener VIH. La misma técnica podemos utilizar para poderlos diagnosticar. Si sabemos que miden de 4 a 6 micrómetros, que son muy pequeños, podemos complementarla con una tinción para organismos ácido-alcohol resistentes, como Kinju. O es una modificación de la técnica de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? En frío en este caso. Y también, obviamente, con la técnica de Faust, pero sabemos que es muy difícil. Cuando nosotros observamos un oquiste de Cryptosporidium, recuerdo en estos cursos que se han realizado en campo 4 para veterinarios, pues resulta muy complicado incluso para nosotros que estamos, digamos, ya tenemos un tiempo frente al microscopio. Entonces es un reto. O sea, sí es un reto para nosotros, también lo es para ustedes que no están tan acostumbrados a estar observando estructuras parasitarias, porque la pared, que es muy gruesa, refringe, se ve como un halo, como si fuera una vela encendida, y alrededor esa pared quística se ve como si estuviera brillando. Pero para poder ver ese efecto que tiene la pared de los oquistes, tenemos que cerrar una vez más el paso de la luz. Por último, vamos a revisar a Cyclospora cayetanensis. Cyclospora cayetanensis no está en su manual, pero lo vamos a revisar como
un apicomplexo extra dentro del curso, que también lo podemos diagnosticar. Ciclospora cayetanensis se encuentra dentro de una de las enfermedades que produce más bien la famosa diarrea del viajero. Es decir, cuando nosotros vamos a una zona, a un estado o a un país distinto y comemos ese alimento típico o la comida típica de ese lugar, pues nos da una diarrea espantosa. Entonces, uno de los protozoarios causantes de estas diarreas del viajero puede ser Cyclospora cayetanensis. Cyclospora cayetanensis afecta de manera especial solamente al humano, de la misma forma que algunos otros protozoarios, es decir, es específico de especie. Solamente los humanos se verán afectados por Cyclospora cayetanensis. Y aquí lo tenemos, los humanos. La localización va a ser en las células del epitelio gástrico y entérico, muy parecido a quién? A Cryptosporidium. Además, también lo podemos encontrar en el epitelio respiratorio. Algo que se me olvidó mencionar, en el caso de Cryptosporidium, tiene una localización muy especial, es decir, sí está en las células del epitelio intestinal, pero tiene una localización extracitoplasmática, es decir, está entre el citoplasma y la membrana de la célula. Es decir, si ustedes revisan su manual, así a conciencia se van a dar cuenta que tiene esta localización extracitoplasmática, es decir, entre el citoplasma y la membrana de la célula, en el caso de Cryptosporidium. Para el caso de Cyclospora cayetanensis, ustedes colocan células del epitelio gástrico, entérico o epitelio respiratorio, no hay ningún problema. Sin embargo, en cripto sí hay que ser muy específicos. No lo olviden, por favor. La fase de los oquistes inmaduros, aquí lo tenemos. Los oquistes inmaduros, como lo vemos, son muy parecidos. Tienen una forma ligeramente ovoidal, no tan elipsoidal como en el caso de Cystospora belli, pero tienen esta forma. Vemos el cuerpo plasmático, quizá no en una forma redondeada, pero ahí está, con esa doble pared. Y los oquistes maduros, lo que vemos en comparación con todos los anteriores, cuando se dividía ese cuerpo plasmático en el interior, casi siempre se observaban 4 esporozoides. Bueno, la diferencia en el caso de Cyclospora cayetanensis, pues es que vamos a observar 2 esporoquistes, pero en el interior vamos a ver solo 2 esporozoitos. Esto es característico del género Cyclospora cayetanensis. Entonces, si encontramos oquistes con un tamaño muy parecido, pero vemos que estos oquistes solamente cuentan con 2 esporozoitos dentro, pues se trata de Cyclospora cayetanensis. Y recuerden que está asociada con la diarrea del viajero con Cyclospora. Aquí lo tenemos y no se alcanza a apreciar muy claramente, pero esto ya es un oquiste maduro. Aquí vemos un esporoquiste y un segundo esporoquiste, y el tamaño está entre los 6 y los 10, es decir, estamos hablando en un rango muy pequeño en comparación con lo que hemos observado al microscopio. Las técnicas diagnósticas prácticamente podemos aplicar la misma, tanto Cryptosporidium como con Cyclospora. De hecho es el mismo diagnóstico. Utilizamos técnicas coproparasitoscópicas como FAUS para observar estos oquistes con esa pared refringente, o en su defecto, si la complementamos con una tinción, bueno, vamos a teñirlo totalmente, esto se va a ver totalmente rojo y la materia orgánica se va a tornar de color azul o verde. Entonces eso nos facilita muchísimo complementarla con tinciones para buscar estructuras tan pequeñas. Nos facilitan la vida en gran medida. Y prácticamente con esto terminamos.